Porque el saber no tiene límites y la inteligencia no tiene fronteras. Estás escuchando Saber Sin Fin. Continuamos. Estoy de regreso para traerle a usted una interesante entrevista. Si usted sigue la programación de Saber Sin Fin, sabrá que tenemos un programa que se llama El Vórtice. El Vórtice, cuyo titular es nuestro buen amigo Arturo López Sánchez, a quien le doy los buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. Aquí andamos dando lata. Un poco para que tengamos idea de lo que es el vórtice. Un vórtice es un flujo turbulento en rotación espiral con trayectorias de corrientes cerradas. Como vórtice puede considerarse cualquier tipo de flujo circular o rotatorio que posee vorticidad. La vorticidad es un concepto matemático usado en dinámica de fluidos que se puede relacionar con la cantidad de circulación o rotación de un fluido. La vorticidad se define como la circulación por unidad de área en un punto del flujo. El movimiento de un fluido se puede denominar solenoidal si el fluido gira en círculo o en hélice, o de forma general si tiende a rotar en torno a un eje. Bueno, eso es el vórtice. Entonces el vórtice, que al final es como un remolino. Como un remolino, en resumen. Estoy leyendo esto en Wikipedia y le estoy compartiendo esto tomado de ahí. Platícanos un poco de ti, Arturo, para que tengamos esta idea de quién es Arturo López Sánchez. Bueno, primero que nada soy docente en el área de inglés, trabajando para una universidad con 3 licenciaturas a mi cargo. Eso es lo que me da de comer, ¿verdad? De ahí todos mis hobbies son la fotografía, el radio. Entramos al podcast hace un par de años con algo que se llama Playback. Primero era Playback para llevar, después fue Playback 2011 y de ahí pues se dio la oportunidad de estar aquí compartiendo el espacio en Saber Sin Fin, ¿no? Lo cual agradecemos, infinitamente, ¿no? Entonces básicamente son los ámbitos en los que nos movemos: inglés, fotografía, radio. Muy bien. Vamos a platicando un poco de estos antecedentes para llegar hasta el vórtice. Okay. ¿Cómo surge esta pasión? Porque yo lo identifico como una pasión por la radio. Platícanos. Pues en la universidad, una muy buena amiga, Elba Méndez, que incluso ya colaboró con Antonio Lee con Antonio Chen en otro programa, tenía igual como la inquietud de hacer algo para comunicar los tips para aprender inglés, algunos datos interesantes. Nos empezamos a involucrar con ese asunto de difundir información que normalmente no encuentras de primera mano. Y en su casa, con una grabadora con cassette incluso, pues empezamos a hacer nuestras primeras, nuestros pininos en este asunto de las grabaciones. Fue una grabación que nunca salió al aire porque nunca se concretó por los tiempos de ambos. Pero pues ahí empezó todo este asunto. Yo creo que desde antes, ¿no? Con un primo que por ahí hacíamos anticomerciales, que nada más era para grabarlos nosotros y reírnos. Y posteriormente con Elba, y después un par de amigos también de la Facultad de Lenguas, Martín Santillán y Javier, me invitan a formar parte de un programa que se transmitía en Radio B, que era como la estación alternativa de Radio UAP. En ese entonces se llamaba De Harina y Huevo, porque pues transmitíamos todos los días. Yo nada más iba los ¿Aquí en Puebla? Aquí en Puebla, en el complejo. Estación? Existen las instalaciones, pero ya no están transmitiendo por el momento. Están en el complejo cultural universitario, ahí están las instalaciones de lo que era Radio B. Y no sé si todavía transmitan de repente música y eso, ¿no? Pero programas en vivo creo que no hay. Y cuando se termina este programa, después hubo un cambio de nombre para Playback. Y cuando termina también Playback, pues yo retomo el nombre para empezar a grabar un podcast con datos curiosos, con datos raros, hasta bizarros, ¿no?
Entonces, pues ahí es como surge todo. Y ya de ahí pues damos el brinco para Saber Sin Fin. ¿Por qué esta afición a lo bizarro, a lo alterno, ¿cómo llamarle? A Pues, lo distinto, ¿no? Al camino paralelo de la información. Exacto, sí, ¿por qué? Porque bueno, ahorita por ejemplo que estabas analizando los periódicos, y es una muy buena recomendación de cruzar la información, pero básicamente es la información que todos los periódicos comparten. Sin embargo, también hay este lado en el que pues hay información que a veces nos saca de este camino para ponernos de buen humor, para incluso anclarnos hacia seguir investigando en algo más, ¿no? Por ejemplo, este lunes estaremos hablando de este compadre austriaco que se aventó de casi 40,000 metros, y la información que te comparten los medios es toda la misma. Pero entonces, ¿por qué no completarla? ¿Por qué no darle un poquito más de información en el sentido de que, bueno, cuáles son las diferentes capas de la atmósfera? Por ejemplo, no todas las palabras que tienen que ver con esfera se acentúan, como ionosfera, tendría que ser entonces ionosfera, y cosas de este sentido, ¿no? En cuanto a México, ¿cuál es el espacio aéreo que nos corresponde? ¿A qué altura vuela un avión, por ejemplo, ¿no? Ir haciendo ese tipo de comparaciones y hacer que la gente que nos escucha diga, pues órale, eso no lo sabía, voy a clavarme más en este sentido, ¿no? Esa es la intención. A lo largo de esta afición has ido encontrando como compañeros de aventura y una audiencia que le gusta esto. Háblanos de este punto. Bueno, los compañeros de viaje en esta ocasión son Hugo Islas y Nereo Samitis. A Hugo Islas lo conozco desde la preparatoria, pero pues quedamos en las mismas, ¿no? Desde el 91 lo conozco. Y ha sido una amistad que no ha terminado, no es como las amistades del Facebook, que aquí te los encuentras y dices, puta, tengo un montón de tiempo que no veía a este compa y le hablo y nos volvemos a ver e incluso comenzamos algo nuevo, ¿no? Con él, pues, no sé, cuando menos nos llevamos un par de veces por semana y, pues bueno, antes del vórtice igual nos veíamos cada semana, cada 15 días, pero siempre hemos estado ahí. En el caso de Nereo, lo conozco desde el 95. Pero con él sí hubo un distanciamiento por las diferentes profesiones que tenemos. Si bien somos de la misma licenciatura, pero pues tomamos como rumbos distintos, ¿no? Y cuando nos reencontramos, pues coincidimos que necesitábamos un espacio de comunicación y empezamos. De hecho, el playback, el podcast que teníamos, lo empecé a producir yo solo. Y después él me empezó a guiar, ¿no? Incluso, digamos que era como mi productor. Nereo. Y de repente pues también entraba Hugo al quite, ¿no? Cuando surge la posibilidad de hacer las cosas en vivo, les dije, bueno, ¿qué onda? ¿Le entran? Y pues le entraron y aquí estamos. ¿Cuáles son las características de estar en podcast y cuál ha sido la experiencia de estar en vivo? Digo, podemos intuirlas y anticiparlas. Claro. Pero ¿qué no hemos visto? Platícanos. En el caso del podcast, por ejemplo, todos los que tenemos duran promedio 20 minutos, ¿no? Tenemos como 7 capítulos, ¿no? Por llamarlo así. Duran 30 minutos, pero la producción se iba a veces hasta 3 horas, ¿no? En esas 3 horas era desde decidir los temas, grabarlos y pasar por avenencias como que de repente nos daban ataques de risa y para pararlos podía pasar hasta media hora, ¿no? Entonces todas esas risas, esos errores que están ahí grabados, pues después venía la tarea de irlos cortando, de ir haciendo la edición para que el podcast saliera bien. Exactamente, ¿no? Sin errores. De ahí mezclarle la música o ponerle efectos, tanto a la voz como efectos así de, no sé, rebotes, cosas de ese tipo, ¿no? Y ya en vivo pues son cosas que no puedes hacer, pero hay una interacción con la gente que bueno, pues no puedes tener en algo grabado, ¿no? E incluso la interacción con los operadores, por cierto, Jonathan, muchas gracias, con Jocelyn en la tarde hay esa interacción que de repente, pues, nos sacamos de onda todos, pero los hacemos parte del equipo, ¿no? Que es lo que no puedes tener en un podcast. Y
se siente algo distinto, ¿no? Digo, sí, claro. Más allá de esto, son como, ¿cómo te podría decir? Como cuestiones técnicas, pero la radio por internet dicen algunos, está llevando dinámicas distintas. Sí. La radio convencional, la radio comercial, la radio de AM, FM, pues implicaba una interacción inmediata, es decir, tú lanzas una pregunta de quién interpreta esta canción y en automático tienes 4 o 5 llamadas telefónicas, en fin. Y en la radio por internet todavía no hablamos de esas grandes masas, pero ¿cuál es tu perspectiva y cuál es tu visión de la radio por internet? Pues yo creo que es la que va a dominar al mundo, ¿no? ¿Crees? Sí, porque precisamente dentro de este asunto de globalización que existe, por ejemplo, en el caso del vórtice, tenemos gente que nos escucha en Puebla, por supuesto, pero hay gente que nos escucha en el Distrito Federal, en el norte del país, en el sur, y ya de ahí nos vamos a Estados Unidos, Chile. Tenemos un amigo que nos escucha de repente en Australia, ¿no? En Sydney. Entonces, el tener la radio por internet, eso es lo que te permite, que puedas unir muchas comunidades sin importar la distancia. Cuando la radio comercial, si bien es amplia, pues el rango de recepción es limitado, ¿no? Bueno, pero las radios comerciales cada vez más se han colocado en internet. También se colocan en internet, pero el público que la sigue, pues es el público que a veces la tiene ahí y ya no la escucha. La radio por internet tiene la oportunidad de distribuir cosas comerciales y no comerciales, que esa es otra de las cosas que hacemos en el vórtice, ¿no? Buscamos música que no es tan comercial, o música comercial pero interpretada con otras personas, y la distribuimos, ¿no? Eso es lo que también, una de las ventajas de la radio por internet. Entonces hay una mayor cantidad de estilos musicales que pueden estar flotando por este tipo de radio por internet. Estoy conversando con Arturo López Sánchez. Él es conductor del programa El Vórtice, que usted puede escuchar todos los lunes a las 7 de la noche a través de sabersinfin.com y a través de las distintas señales de corporacioninmanente.com.mx. Arturo, me interesa que sigamos hablando de la radio. Tú te has empapado en esto de la evolución de la radio por internet. Cuando tú decidiste hacer el podcast, bueno, lo decidiste hacer porque te gustaba, por hobby, y lo haces, como tantas cosas que se hacen en internet. Cuando hay esta oportunidad de tener el espacio en vivo, ¿tú te documentas sobre lo que era la radio en internet? ¿Investigaste, checaste? Pues más que investigar sobre qué era, lo que hicimos fue escuchar diferentes estaciones o diferentes programas de radio para evitar hacer lo mismo que estaban haciendo los demás. Y pues de ahí en lo que nos documentamos eran los alcances que podíamos tener. Por ejemplo, cómo vincular un poco el programa con las redes sociales, cómo se empieza a hacer esa interacción. Twitter es una herramienta súper poderosa y es a la que menos le entramos, por ejemplo, porque a mí siempre se me olvida abrirlo. Y la verdad es que tenemos pocos seguidores, pues por lo mismo, ¿no? Porque no lo vamos dando. No está trabajando, ¿no? Exactamente. Si la tuviéramos, vaya, sabemos que la red es de quien la trabaja. Así es, ahora la red es de quien la trabaja. Y pues es básicamente lo que hicimos, ¿no? Como comparar lo que queríamos hacer, el proyecto, o cuando empezamos, porque empezamos de volada, ir viendo cómo incluso hasta los promocionales y las cortinillas y todo esto fue algo que nos llamó mucho la atención para captar la atención también del respetable. Del respetable, hasta parece la Así lucha es. libre. Oye, en internet sucede cosas muy interesantes. El fin de semana vimos el lanzamiento de este amigo austriaco, ¿no? Desde la estratosfera, y se pudo seguir en vivo. Así es. Desde que se trasladó, llegó, subió. Era todo un reality, lanzamiento, ¿no? En fin. Y es una de las transmisiones que ha roto marcas de transmisión, de audiencia. Así es. Por eso fue patrocinada. Por eso fue patrocinada. Es correcto. Pero también hay cosas que de repente a alguien se le ocurre, por ejemplo, ir caminando y se tropieza,
y entonces salen 1000 videos de chavitos que fingen que se caen o que están desde su ventana viendo a ver qué graban, ¿no? Y si ahora sale el baile del caballito, pues ya salió a lo mejor, digo, yo no gasto tiempo en eso, pero seguramente ya habrá salido el baile de la víbora y de, bueno, no sé. Puede ser. Entonces, como que se da esto a la imitación. Sí. ¿Cómo caer en la no imitación, pero abrir nuevas brechas? Porque además te quiero decir algo, esta propuesta de Saber Sin Fin, sobre todo para los jóvenes, piensan que es de viejitos para viejitos. Y bueno, el Vórtice el Vórtice es una propuesta un poco irreverente, pero ya no es de chavitos, o sea, ni es de chavitos, ni es para chavitos, ni tampoco es como lo atrayente para los chavitos. Es correcto. ¿Cómo está esta situación? Pues es que pues yo creo que para gente que... Para los chavitos no va a ser desde el momento en el que no les guste leer y no les guste investigar. Ajá. Porque sí, hay chavitos que sí nos escuchan, evidentemente son contados, pero son los chavos que dicen, oye, es que este dato no me lo sabía, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la revolución y estuvimos diciendo que la imagen que tienen tanto Villa y Zapata, que eran borrachones y aquí y acá, por ejemplo, Villa no tomaba una gota de alcohol, hasta daño le hacía, ¿no? Entonces los chavos dicen, ¿cómo? Esa no me la sabía, ¿no? O ¿por qué se celebra el grito el 15 de septiembre, ¿no? Por cumpleaños de Don Porfi. Entonces son ese tipo de situaciones que a los chavos se los damos para que ellos lo sigan investigando, pero pues con esa característica vorticera que, como dices, ¿no? Un poco irreverente, más cayéndole en el cotorreo, pero con esos datos pues interesantes. ¿No es un poco como algunos, no sé, algo así como El Calabozo en su momento, como un poquito de... Pues yo creo que no, porque, o sea, si bien hacemos una sátira de eso, no caemos en la agresión hacia la gente, que es lo que distingue desde El Calabozo y a los programas que están hoy. Yo creo que desde Chabelo, ¿no? Que ciertamente es bastante agresivo a veces con sus cuates. Nosotros no caemos en la agresividad hacia la gente que nos está escuchando, ¿no? Esa es la agresión, que la gente lo disfruta, ¿eh? O sea, hay elementos éticos, es decir, como la no agresión a la audiencia. Sí, porque aunque sabemos que muchas veces a la audiencia le gusta ser agredida, porque así es la televisión abierta, cuando alguien agrede al público, el público hasta lo celebra y el mismo agredido lo disfruta y se ríe. Digo, ¿sabes a mí qué me gustaría, ahora que lo estás diciendo? A mí me gustaría conocer a través del Vórtice a la Puebla subterránea. Pues digo, a mí me gusta, o sea, me gustaría, ¿por qué? Porque ustedes se mueven en ese ambiente. Sí. O sea, les quiero decir, para los que no conocen, a nuestros amigos vorticeros, que les gustan, por ejemplo, las cantinas, no las de moda, sino las cantinas que conservan elementos de la Puebla de hace 50 o 60 años, ¿no? Los curados, por ejemplo, de pulque. Oh, sí. Sí, a nuestros amigos Agnia, Nereo y Adrián acaban de participar en una exposición que se llama Orgasmo Colectivo. Tú mismo estás haciendo una colección que a mí en lo particular me pareció muy interesante, este experimento de textos de nuestro amigo Hugo con fotografía. A mí me gustaría conocer la Puebla subterránea con ustedes. Sí, claro, y de hecho, pues sí, hemos traído invitados que tienen que ver con esa Puebla subterránea, ¿no? Por ejemplo, alguna vez tuvimos a la poetisa María Villatoro. Sí, me gusta. Es uno de los programas que me ha gustado, bueno, al menos a mí es el que más me gusta. Bueno, de ese y el de nuestro cantautor y los grupos que han traído no tan comerciales, ¿no? Entonces ya tuvimos un par de grupos de son huasteco, por ejemplo. ¿No? Entonces, pues tratamos de tener esos elementos que te digo, o sea, difícilmente encuentras en la radio comercial, o si los encuentras va a ser en programas muy, muy, muy especializados, que a veces tienen horarios que no te permiten escucharlos, ¿no? Sí, que lo pones dinámicas. En domingo a las 4 de la tarde, que ya ¿sí? nadie lo escuche, ¿no? O deja todo a las 4 de la tarde. Pero en domingo. Sí, o a las 3 de la mañana, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin. Oye, tenemos mucho que seguir platicando. ¿Cuándo nos puedes acompañar otra vez que te dejen libre las mañanas?
La verdad es que las mañanas se me complican porque es cuando... Tienes que correr por la más, papa, ¿no? Exactamente, tenemos más clases, ¿no? En la mañana. Pero hoy como inauguran una hora enfrente de la universidad, pues está sitiado, ¿no? Porque claro, por seguridad de del van, señor Rafael Moreno Valle, que es el que va a llegar. Y como ya sabes cómo son los políticos, de que no sabes a qué hora lleguen. Sí, pues ahí está todo el día, ¿no? Ahí está todo el día, la seguridad. Pues hasta aquí ponemos esta plática, ¿te parece? Sí, claro. Tenemos muchas cosas que seguir platicando, pero aquí pongamos un punto temporal. Unos puntos suspensivos. Me late. ¿Qué te deja esta charla? Ay, pues para empezar unas ganas de un café. No desayunar, ¿no? ¿Te acepto un desayuno? También, sí, pues sí. Bueno, pero ¿qué más? Y pues invitar a toda la gente, estas charlas siempre te van dando como decir, oye, pues tienes razón, no había hecho esto, o por qué no hacer esto otro, en fin, siempre platicar con alguien en cualquier momento. Siempre te deja una semillita ahí de por qué no hacer esto más. ¿No? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a desayunar? Ahorita nos vamos. Arturo López Sánchez, titular del programa El Vórtice. Escúchelo usted todos los lunes a las 7 de la noche a través de sabersinfin.com y las distintas estaciones de corporacioninmanente.com.mx, que por cierto, ya algunas de nuestra programación de Saber Sin Fin la estaremos transmitiendo en otros horarios. Por ejemplo, El Vórtice seguramente estará en A2 Radio, y otras más en otras estaciones. Así que estén pendientes. Voy hasta Valencia, España, con Antonio Starlich para compartirle lo siguiente. Estoy ingresando al periódico El País, a su sección internacional. Dice: Sudamérica ve una Europa paralizada por el miedo. El europeo que trate de cruzar un paso de peatones en Buenos Aires quizás se sorprenda al comprobar cómo casi ningún conductor respeta el semáforo en verde para el transeúnte. Sin embargo, lo más llamativo no es eso, sino la mansedumbre con que los caminantes ven cómo se les echan encima motos, coches y autobuses y se quedan quietos y callados. A veces saltan o corren tratando de sortear los coches, siempre sin rechistar, como si asumieran que cuando impera la ley del más fuerte no tiene sentido reclamar los derechos. La escena tan cotidiana en las calles de América Latina puede servir para explicar el asombro que buena parte de los intelectuales de este continente piensen y sienten al ver la resignación con que Europa acepta que el mayor peso de la crisis económica recaiga sobre las espaldas de los más débiles. El filósofo argentino Ricardo Forsters, simpatizante con el gobierno de Cristina Fernández, recuerda que en la Argentina de los 90 el discurso hegemónico era el de los economistas ortodoxos y la expresión en boga era "esto es inexorable". Las peores medidas económicas parecían inevitables. Esto significó el miedo a las mutaciones. Europa guarda el miedo de sus propios excesos. Las revoluciones, los fascismos, el estalinismo dejaron el miedo como herencia y ahora ciertas ideologías de la ortodoxia económica trabajan sobre este miedo. Miedo a perder lo que es tuyo, la estabilidad. Es genuino el miedo. Algo parecido ocurrió en la Argentina de los 90. El hombre común y corriente siente la sensación de que delante de sí hay un abismo, una fragmentación, una pérdida de derechos. He estado hace poco en España y algunos amigos catedráticos me han contado cómo les han quitado las pagas extras, lo que aquí llamamos aguinaldos. Eso no sucedió en Argentina ni en los peores momentos de la crisis, y yo agregaría que ni en México. Sí. Nos han quitado ahora la ley con estas reformas laborales, pero no hemos llegado a este punto. Eso no sucedió en Argentina ni en los peores momentos de la crisis, y ellos me lo decían con cierta resignación. En Francia, sin embargo, la sociedad sigue teniendo una conciencia del rol del Estado mucho mayor, pero es un Estado muy desafiante, muy rico. Las sociedades opulentas piensan cada vez menos. Ojalá esto ayude a Europa a mirarse a sí misma, a repensarse. Doy las buenas tardes allá en Valencia, España, a nuestra comentarista de cabecera, Antonia Starlich. Toña, ¿cómo estás? ¿Cómo ves todo esto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los amigos de Saber Sin Fin. Efectivamente, Sudamérica ve una Europa paralizada por el miedo. El miedo es porque ha sido un miedo sorpresivo. O sea, la verdad es que nadie se esperaba que fuera tan cruel los gobiernos, ¿no? Con el pueblo. Y cómo se reacciona cuando efectivamente Europa ha sido la que ha llevado el miedo a otros continentes, en otros países. Ahora resulta que ese miedo se le regresa y cómo reacciona. Y
y es los mismos gobiernos que están atemorizando a la población europea. Y además, de forma tan injusta, ¿no?, de que se viene encima o hay una deuda que hay que pagar, pero no te puedes manifestar en contra de esa deuda que tú no tienes nada que ver, y de verdad que están haciendo una serie de recortes a los derechos que ya es alarmante, ¿no? Por ejemplo, y además es uno tras otro. En vez de poner ese mismo interés que están poniendo en recortar derechos, lo pusiesen en reactivar la economía, yo creo que ya estaríamos bastante a salvos, pero es al contrario, y cada día nos recortan derechos, pero la verdad que asustan. Sí, a lo mejor por eso el miedo. Por ejemplo, hoy en España sabemos que ir a protestar delante de los bancos puede ser hasta de seis meses de cárcel. Ir a apoyar a desahuciados, encadenarse con ellos como protesta, porque no es correcto, con la situación que hay, puede ser también cárcel. Entonces, ¿cómo reivindicar, cómo decir no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo? Y de ahí a lo mejor es todo tan precipitado que pues no es miedo, es simplemente ordenar la realidad, qué es lo que nos está pasando, por qué hemos llegado hasta aquí y a dónde nos quieren llegar. ¿No es esto una trampa? Mientras reaccionamos, mientras nos organizamos mentalmente, ¿qué nos está pasando? Ya nos han encauzado en qué aventura, no lo sabemos, la verdad. No sabemos hacia dónde realmente nos quieren llevar con tanta premura. La verdad es lo que ya mucha gente se está pues preguntando. ¿Realmente esta crisis es creada? ¿Será creada para inducirnos, como ya están exigiendo a los griegos, que pues hay que trabajar 6 días y más horas con menos precio? Eso no es activar una economía, es obligar al ser humano a ser dócil, a decir, bueno, pues por lo que me ordenes voy a hacer porque tengo que comer, y no solamente yo solo, sino también mi familia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está pasando? Son preguntas que nos estamos formulando. Cuando América Latina dice que el europeo tiene miedo, lo que no sabe es lo que le está pasando. O sea, ¿por qué le está pasando? Más bien, sí sabemos lo que nos está pasando. Lo que queremos saber es por qué esta crueldad. Es una pregunta que no dan los gobiernos respuesta. Y entonces parece que vamos a un mar en un barco a la deriva, ¿no? Y quien lo dirige, pues la verdad es que tampoco sabe dónde va, o si lo sabe, es tan cauteloso que lo lleva de una forma que no dice nada y nos tiene una incógnita. Pues la verdad que sí da miedo, esa sí es la verdad. Pues pero Toña, no es que el miedo es sobre eso. Toña, parece que vemos el mundo al revés, ¿eh? Te quiero decir que los que vemos desde Europa y en particular España desde aquí, hace 3 años pensaríamos como algo inaudito esto de lo que estamos hablando. Y yo quiero hacer un reconocimiento público a lo que tú has hecho, porque cuando empezaste a hablarnos de esto, yo pensé, dije, Antonia es muy exagerada, pero los acontecimientos te han dado la razón, Toña. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada, esperemos que aquí en España pues está todavía en esa balanza de si rescate sí, si rescate no, y llevamos desde ayer una huelga que va a durar 72 horas de las escuelas. La calidad de la enseñanza es malísima, está bajando muchísimo, no pueden ya muchos estudiantes pagar sus matrículas, y mañana culmina esta huelga apoyada todos los alumnos con los padres, porque quieren que dimita el ministro de Educación, Wert, que dice que no, ¿verdad? Obviamente que eso es lo correcto, y estamos regresando a una educación de los años franquistas. Entonces, pues a ver qué es lo que sucede, y porque lo que se está viendo en esto, ahí también hay una trampa. La calidad de la enseñanza pública
está menguando muchísimo, y resulta que lo que es la calidad, digamos, de la escuela privada, es a la que están apoyando más el gobierno, es a la que están induciendo a que los jóvenes vayan a estudiar a escuelas privadas. Inclusive hay subvención de dinero público para escuelas que segregan por sexo, que son del Opus Dei y católicas. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué tipo de enseñanza quieren realmente? Entonces, por eso, pues, uniéndose al miedo, es buscar el punto medio para que poder hacer frente a toda esta avalancha de situación que estamos viviendo, que nos desconcerta en un momento dado. Y bueno, pues, para no ser tan negativa, ¿no? Hay una expresión de Mafalda en una de las historias, de sus historietas, que dicen: paren el mundo, que me quiero bajar. Y yo creo que seríamos muchos, ¿no?, los que se bajarían y regresarían hasta que esto estuviese un poquito más ordenado, ¿no? Muy bien, Toña. Pues nos deja esta reflexión para en el mundo, que me quiero bajar. Me quedo con esto como una síntesis de lo que hemos leído esta mañana, de este artículo tomado de la sección internacional del periódico El País. Te agradezco, como siempre, Toña, tus comentarios, muy amablemente esta vinculación. Muchas gracias. A usted que nos ha seguido esta mañana, le agradezco el favor de su atención. Un saludo muy especial a nuestro amigo Quilmes, que nos está escuchando allá en Argentina. Manda saludos para Arturo. Así es que gracias por estar con nosotros. Siga en esta señal. En unos momentos más, Dar de Sí, con Lidia Ruiz y Beto Rubio, con todo lo relacionado al mundo rotario. Más tarde, Jambo ya trae El Chino Poblano, Juan José Cecín Vargas, Demente, y más tarde El Guateque con Oscar Alarcón, El Niño Atómico y El Shocker. Así es que siga con nosotros y, por supuesto, comente, opine y léanos. A Jonathan Mendoza en los controles, muchas gracias. Recuerde que el que ama cuando muere es solamente para evolucionar. Abel Pérez Rojas le dice que mañana a las 8 tenemos una cita aquí. Hasta pronto. Estás escuchando Saber Sin Fin. En un momento